Buenos días. Este es un nuevo día, otro domingo, pero no es un domingo más, es un domingo en el cual podemos volver a unir nuestros espíritus, a volver a estar conectados y a volver a estar juntos para alabar, para honrar a nuestro Creador. Es un día precioso, es un día que debe ser de gozo, realmente, porque nos presentamos delante de Él. Pero claro que no podemos dejar pasar o pasar desapercibido lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo entero. Pero específicamente lo que sucede aquí en Colombia con el huracán o los huracanes que azotó tan fuertemente a San Andrés y a Providencia, las inundaciones que hay en el interior del país, toda la devastación que hay, que pues nos llena de congoja, de todas maneras nos llena de dolor. Pero también hay otra palabra que aunque nosotros veamos eso tan terrible, luego dice la palabra así y la podríamos aplicar de alguna manera. Después de la tormenta, después de las cosas malas, después de la oscuridad, viene la calma, después viene la luz. Y aquí podemos saber y estar seguros que viene una restauración. Pero también todo esto nos enseña muchas cosas. Y podemos decir que debemos seguir confiando en Dios, aunque estemos en situaciones muy difíciles, acercarnos más a Dios. Esto no debería estar sucediendo realmente, pero sí deberíamos estar más unidos en oración. Y deberíamos estar muchísimo más cercanos a Dios, más cercanos, para decirle a Él lo que nos está sucediendo, porque Él es misericordioso por encima de todas las cosas. Pero yo también recuerdo que dije que el Señor nos iba a sorprender en algo. En este año yo pienso que todavía nos hace falta como mes y medio tal vez, y yo creo y estoy seguro que el Señor nos va a sorprender con algo. Y a ti te digo también, tú que estás al frente, te digo que Dios tiene algo bueno para ti, que te va a sorprender en tu vida, que el Señor te ha dado una fortaleza, que el Señor tiene algo para ti que ha estado ahí siempre como latente, como guardado, pero que muy pronto lo vas a poder experimentar, lo vas a poder ver y lo vas a poder disfrutar. Dios tiene algo grande para este mundo, pero tiene algo muchísimo más grande para la iglesia, para nosotros los que estamos en la iglesia. Pero nos hace falta algo. Yo pienso que en la vida nosotros debemos tener pasión, deberíamos tener fuego, deberíamos tener mucho aliento, no dejar que nuestro ánimo decaiga tan fácilmente. Bueno, por decirlo así, ante estos desastres no es tan fácilmente, pero sí que el Señor nos diera esa fortaleza, que estuviéramos fortalecidos siempre, mirando no solo lo que está sucediendo, lo malo que sucede, sino mirando mucho más allá. Varias veces lo he dicho. Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti, que te fue dado por imposición de mis manos. Nosotros deberíamos tener pasión por las cosas buenas de la vida, hacer las cosas, nuestros deseos, nuestros planes, todo lo que proyectemos, hacerlo con pasión. Pero más que todo, que nosotros tuviéramos una pasión y un fuego ardiente, quemante, que se nos note una pasión por Cristo Jesús. Que veamos todo desde el punto de vista y desde los ojos de Dios. Que las cosas siempre pueden ser mucho mejores de lo que aparentemente parecen. Hoy quiero continuar lo que he venido hablando en los últimos domingos. Y es algo que la verdad es que yo lo quiero seguir hablando y lo quiero seguir repitiendo, aunque a veces suene
suene como a repetición y no suene tan bien. Pero quiero seguir hablando acerca de esto porque a mí me parece que es actual y que es de mucha importancia y es trascendental, sobre todo para las cosas que están por venir y lo que viene, pero lo que viene de parte de Dios. Y lo que viene de parte de Dios, aunque demore un poquito, nosotros podemos estar firmes y esperar que las cosas siempre, siempre con Él se pueden ver desde otro punto de vista. Y quiero seguir hablando acerca de la lucha o de la batalla que hay desde el principio, ya lo había dicho, desde el principio de la humanidad, es la batalla que hay entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira. Vamos a seguir hablando acerca de esto y no me importa si suena a repetición, pero y digo esto porque es que esto es muy importante que nosotros lo entendamos y es muy importante que lo tengamos en cuenta y muy importante que lo tengamos vivito en nuestra mente y lo tengamos vivito en nuestro corazón. Miren, yo podría estar hablándoles, yo podría tomar y estar aquí delante de ustedes y darles charlas motivacionales que los levantaran o dar algunos mensajes de algo que les guste, pero yo quiero seguir enfatizando en esto. Pablo también, cuando iba y se presentaba donde en su iglesia, donde volvía él decía, yo vengo a ustedes aquí con temor, pero vengo no con palabras de humana sabiduría, sino que vengo con demostración de poder y del Espíritu Santo. Pero me he propuesto, dice Pablo, pero me he propuesto estar delante de ustedes, me he propuesto hablar de Cristo Jesús, Cristo crucificado y de Cristo resucitado. Esa era la pasión de Pablo, es la pasión del Espíritu Santo, es de la pasión que nos pone el Espíritu Santo cuando nosotros hablamos en el nombre, en el poder y en la presencia de Cristo Jesús. Porque es vital. Y seguimos hablando de esto y voy a seguir hablando acerca de la iglesia, porque también dije hace 8 días dije que la iglesia, y lo repito, y creo que hace 15 días también lo dije, que la iglesia, que nosotros, que la iglesia es la esperanza para este mundo. Yo no estoy dando un mensaje realmente que lo tomen como un mensaje religioso para cierto número o cierto núcleo de personas únicamente. Esto es para las personas que el Señor ha tenido en cuenta para utilizar, para que a través de la iglesia el mundo de verdad tenga paz, tenga libertad, tenga prosperidad y salga de todas estas cosas. Por eso decía al comienzo, todo esto no debería estar sucediendo, siempre y cuando nosotros hubiéramos hecho bien las cosas y estuviéramos con el Señor. Hace 8 días, y voy a volver a retomar la palabra que está en Mateo capítulo 16, versículo 16, 18 y 19, que dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Prestemos atención. Sobre esta roca edificaré, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos hoy a hablar acerca de las puertas, pero también de las llaves, porque dice así, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El Señor dio la forma para que el Hades no prevaleciera contra la iglesia. Y también le dio las llaves del reino de los cielos. Y a ti te daré. El Señor nos ha dado ya las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Miremos entonces que la iglesia debe funcionar, debe vivir en una relación muy
clara y muy definitiva con el reino de Dios, con el reino de los cielos. No se trata solamente de la iglesia, de algunas cosas que más adelante voy a explicar, sino que debe estar en consonancia y la iglesia debe moverse y debe actuar y operar en la demostración del poder y la autoridad del reino de Dios, del reino de los cielos. El enemigo, las huestes de maldad, la oscuridad, el reino de las tinieblas no prevalecerá. Mire, la iglesia es el único poder contra el cual las puertas del infierno no van a prevalecer. ¿Por qué? Precisamente, primero, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, Jesucristo, el que venció absolutamente todo y está sentado arriba a la diestra de Dios Padre victorioso. Primero por eso, y luego porque Él nos dejó las llaves, nos dejó el poder, nos dejó la autoridad, nos dejó para que nosotros venciéramos absolutamente y confrontáramos todo el poder de las tinieblas, de la mentira y del engaño que tienen al mundo sumido en todas estas cosas, en toda inmoralidad, en toda depresión, en todo temor. Él nos dio el poder y nos dio esa autoridad. Dice que a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra, eso es poder. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Atar significa inutilizar, impedir, detener, cerrar, amarrar, impedir que las fuerzas de las tinieblas operen para que vayan a prevalecer. Y desatar, por otro lado, es sinónimo o significa liberar, dar paso, abrir, dar lugar, avivar, activar algo. Atamos todo lo que sea de las tinieblas, todo lo malo lo atamos. Y lo atamos en un nombre poderoso que es el nombre del Señor Jesucristo, que ante todo nombre, todo se hace. El nombre de Jesucristo es poder. Y también en su nombre nosotros podemos desatar todas bendiciones, toda la promesa, toda la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Dios. Así que nosotros podemos entonces saber y entender en dónde estamos posicionados. Esto es lo que necesitamos hoy día. ¿Cuál es nuestro valor? Nuestro valor delante de Dios, nuestro valor para nosotros mismos. Y nosotros demostrar lo que hay en nosotros, lo que tenemos, el potencial que tenemos. Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, el Todopoderoso. Ahora, ¿cómo podría en un momento dado, o cómo es que puede el enemigo o las tinieblas o la mentira, el reino de las tinieblas o el infierno prevalecer contra la iglesia? ¿Cómo puede prevalecer contra la iglesia? La forma en que prevalece el enemigo contra la iglesia es cuando la iglesia no cumple sus funciones, no cumple lo que le ha ordenado el Señor. El Señor le dijo a la iglesia, nos dijo a nosotros, te digo a ti, me digo yo, el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Más adelante dijo, y vosotros sois la luz del mundo. Y dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si no es utilizada para bien, entonces será hollada y pisada por los hombres, por los hombres. Cuando la sal no cumple sus funciones, no sirve absolutamente para nada. Cuando la iglesia cuando no demuestra que es sal, la sal servía en aquellos tiempos, y el Señor hace referencia en esto porque Él daba a entender para qué servía la sal. La sal servía para evitar la corrupción de los alimentos, sobre todo la corrupción de la carne. Le ponían sal a la carne y la carne
Entonces se mantenía libre de corrupción, de porquería, libre de ser dañada. Así lo mismo con la iglesia, si nosotros no somos sal, es decir, si nos quedamos en el salero, ahí metiditos, ahí guardaditos y estamos quietos, no servimos para nada. Entonces, la iglesia, nosotros tenemos que evitar la corrupción del mundo, evitar la corrupción. Pero desafortunadamente a veces la carne está, o los deseos de la carne no han sido salados. ¿Por qué? Porque la iglesia ha estado quieta, realmente. Y también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Pero no podemos nosotros, también dijo, no podemos guardar y tapar la luz que debería irradiar al mundo y a los que están cerca. No podemos ponerla debajo de una luz, debajo de una vasija, para que no alumbre. Nosotros debemos ser luz ante los ojos del mundo. Nosotros debemos ser ejemplo. La iglesia tiene que ser ejemplo. La iglesia tiene que ser sal, entonces. Sal y luz. También la maldad puede prevalecer, no porque tenga más fuerza, no porque el reino de las tinieblas tenga más fuerza o más poder que el reino de Dios, ni tampoco porque tenga más sabiduría, ni tampoco porque sea más capaz. No es por eso. El mal prevalece no por lo que es el mal, sino por lo que no hacemos nosotros, sino por lo que los que tienen la capacidad o los que tienen el poder, los que tienen la ciencia, los que tienen la sabiduría, los que tienen la capacidad y los que tienen a Cristo, cuando está quieto, cuando no se pone a funcionar, cuando no son sal, entonces ahí es cuando puede prevalecer el mal. Alguien dijo que los malos triunfan. Esto se dice cada rato, pero vuelvo a repetirlo. Los malos triunfan solamente porque los buenos no hacen nada. Los malos prosperan solamente porque los buenos estamos quietos y no hacemos nada absolutamente. Ahora, una iglesia que solamente se dedica a dar bonitos sermones, a dar buenos mensajes, una iglesia que tiene buena doctrina, que tiene buena enseñanza de pronto, una iglesia que ora muy bonito, una iglesia que está bien organizada, una iglesia que tiene buena administración y que aunque tiene bastantes personas o bastantes miembros, pero que no afecta o no influencia a la sociedad, demostrando el poder del reino de Dios, es una iglesia débil. Alguna vez hablábamos de que sería una iglesia al estilo de Juan Bautista, ¿cierto? Juan Bautista era un profeta poderoso, incluso el Señor Jesucristo dijo que él era entre los profetas el más importante que los anteriores, más que Daniel, más que Isaías, más que Jeremías, más que todos estos, le dijo a Juan Bautista. Pero a él le dijo, pero él que está en el reino de Dios es más grande que Juan Bautista. Y lo dijo ¿por qué? Porque Juan Bautista hablaba muy bien de Jesucristo, sabía de Jesucristo, sabía del Mesías, daba unos buenos mensajes, hablaba del arrepentimiento y hablaba de todas estas cosas, pero él nunca fue lleno del Espíritu Santo como lo somos tú y yo. Él nunca pudo hacer un milagro. Era así. Hay iglesias que hablan muy bonito, pero no demuestran el poder de Dios, sino todo se va en palabra, todo se va en cosas internas. Y es paradójico, por no decir por lo menos sarcástico, que hoy día la iglesia, teniendo muchísima más gente, teniendo muchísimo más conocimiento, teniendo de pronto muchísimo más revelaciones y también teniendo muchísimas iglesias que tienen muchísimas personas. Pero como digo, paradójicamente, adentro pareciera muy bien, pero afuera el mundo está más corrompido, está pululando más inmoralidad, más decadencia de esta sociedad actual. Por
no volver a repetir, pero sí lo voy a tocar tangencialmente hoy día. Pareciera que el reino está avanzando, o de pronto es así y habría que preguntarnos qué es lo que está prevaleciendo. ¿Está prevaleciendo la iglesia o está prevaleciendo el mal? Pero el mal como que se ha metido más, quiere redefinir nuestra familia, las familias, la está corrompiendo, pervirtiendo las familias, porque se ha metido ya allí entre los miembros de la familia, la homosexualidad, por decir, ¿cómo se llama? También la ideología de género que habíamos hablado, más abortos, todas esas cosas que ya hemos dicho en alguna ocasión y que no vale la pena, pero que sea para este momento que nos haga como movernos y que el Espíritu Santo nos dé pasión para hacer sal y luz y que seamos una iglesia poderosa, una iglesia victoriosa, una iglesia que prevalece, una iglesia que sí prevalece por encima de las intenciones, porque vuelvo a repetir, la iglesia es el único poder que el enemigo no puede prevalecer o hundir, en el cual no puede prevalecer el enemigo. Una iglesia que prevalece es la que sí, es cierto, predica con palabra poderosa, ora, enseña y crece, pero que actúa también. No se queda ahí quieta, sino que sale y va con poder, y va y demuestra el poder, la autoridad del reino contra las tinieblas, contra la mentira, contra el engaño. Una iglesia poderosa, una iglesia fuerte, una iglesia que avanza, es la que no solamente dentro influencia a sus miembros que llegan aquí, sino que también sale una iglesia que también influencia a la sociedad y que cambia la cultura de un país, la cultura al menos de alrededor de donde funciona esta iglesia. Es una iglesia que se muestra, una iglesia que afecta para bien a la sociedad, a la gente, y así viene la gente y más poder puede tener. Para continuar en esto, el Señor dice, y a ti te daré las llaves, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Está hablando entonces de las puertas y está hablando de las llaves, y tenemos que saber qué son las puertas y qué son las llaves. Las puertas bíblicamente hacen referencia a los sitios donde se reunían. El Señor hace referencia en esto, dando esa analogía pues de qué sucedía en las puertas. En las puertas antiguamente se reunían a las puertas, siempre a las puertas de una ciudad. Allí se sentaban los ancianos, se sentaba la nobleza, los gobernantes, los que más influenciaban, y allí era donde se aplicaba la autoridad que iba a regir en la ciudad o en la nación o en las casas. Era en ese lugar donde se decidían las cosas, donde se determinaba qué curso iba a seguir una ciudad, cómo debía funcionar, cómo debía ser la vida dentro de la ciudad. Allí entonces se definía todo asunto de negocios, todo asunto de autoridad, todo asunto de economía, cómo iba a ser la cultura, ellos influenciaban allí cómo debía ser, y sobre la defensa, la salubridad, todo lo social también allí se definía a las puertas de esas ciudades, ya que las puertas eran importantísimas, pero también esas puertas se cerraban para que el enemigo no entrara, no atacara, no tomara y no descompusiera la ciudad, no la desorganizara, no la pervirtiera, no la corrompiera. Lo primero que atacaban los enemigos eran las puertas, y las puertas estaban bien fortificadas para impedir eso. Las puertas se cerraban para el enemigo, pero se abrían para todos aquellos que podían traer beneficio a una ciudad. Eran importantes. Hemos oído hablar y hay
7 puertas principales que definen o que estructuran una nación. 7 áreas que hemos visto también y hemos oído hablando de los 7 montes, ¿sí? 7 puertas o 7 montes. Pero últimamente hemos visto que tienen una relación, no son los mismos, los 7 montes o las 7 puertas. Y hablamos también de las 7 puertas o las 7 estructuras o pilares de una sociedad o de una nación. Ya hablamos acerca del gobierno, también ya hablamos acerca del gobierno, de cómo el enemigo quería pervertir la economía. Hablamos también del monte de la familia, hablamos del monte de la iglesia, y sobre todo también de los medios de comunicación, de la educación. Todos esos son fortalezas de una ciudad. En esto, allí se definían en las puertas. Pero también para clarificar un poco más o para complementar o para dar algo más actual acerca de los 7 montes o de las 7 puertas, es que en los montes, allí era donde se ganaba. Los montes era el sitio alto, un sitio alto donde se ganaba espiritualmente, donde allí se recibía, donde las personas recibían las cosas de Dios, los dones, la autoridad, el poder. Allí era donde se gestaba lo principal. Se subía a los montes y allí se recibía de Dios. Moisés subió al monte Sinaí y allí recibió las tablas de los 10 mandamientos, habló con Dios. En los montes allí se habla con Dios y allí es donde se define y allí es donde se recibe lo espiritual del reino, ¿cierto? El Señor Jesucristo subió al monte de los olivos y dio el sermón del monte, un sermón poderosísimo que es el sermón que nos ejemplifica la vida que nosotros debemos llevar. En este sermón poderoso que prevalece y es direccional para la vida nuestra. También en los montes, recuerdo ahorita en el monte, cuando él sube al monte de la transfiguración, sube con 2 discípulos, Pedro y Juan, y sube allí y allí recibe y él se transfigura y se manifiesta la gloria de Dios sobre el Señor Jesucristo. Pero mientras él estaba en el monte, abajo en las puertas, abajo estaban los otros discípulos tratando de sanar, tratando de liberar a un muchacho endemoniado que el padre lo había llevado. Es abajo en las puertas. Primero se recibe arriba, se recibe en nuestra oración, se recibe en el monte cuando nosotros ascendemos y entramos en el mundo espiritual, allí recibimos todo, pero abajo cuando vamos al mundo natural, allí es donde, que son las puertas, allí es donde se ejecuta todo lo que hemos recibido allí. Así que en los montes entonces nosotros podemos recibir el poder, los dones, la autoridad, podemos recibir la paz, la tranquilidad, para ir a demostrarlo allí, para ir afuera, abajo y pelear y luchar contra el enemigo y echar fuera a los demonios, sanar a una persona e imponerle las manos y venir a enseñar también lo que el Señor nos ha dado. Ahora, las llaves. ¿Qué son las llaves? Estas son las puertas. Y en relación, lo hemos relacionado con los 7 montes. 7 puertas, 7 montes, y lo hemos definido como debe ser así. Las llaves son aquellos elementos, como lo dice la palabra, que abren puertas o cierran puertas. Y habíamos dicho, y las puertas las cerramos para que el enemigo no prevalezca y abrimos a las cosas de Dios. Ahora, cuando nosotros utilizamos las llaves, entonces podemos recibir, activar también. Entonces, por un lado, se cierran unas puertas,
Se le cierran las puertas al enemigo, a la mentira, al engaño, a la enfermedad, a la pobreza. Deberíamos saber utilizar esas llaves, saberlas utilizar para detener, impedir, amarrar al enemigo, prohibirle al enemigo que entre a nuestra casa, que entre a nuestra vida, que entre a nuestros hijos, que entre a nuestro trabajo, que entre a todo nuestro entorno de vida. Pero abrir también, abrir las puertas, abrir las ventanas de los cielos, como dice la palabra también, que se abra todo y desatar, avivar, activar todas las promesas, activar la palabra de bien, activar las bendiciones, activar la sanidad, activar la justicia, activar la paz. Así que por estas llaves nosotros podemos desatar todo lo que Dios nos ha dado. Sí, desatar y avivarlos con estas llaves. Avivar. Puede ser que nosotros tengamos todo lo que el Señor nos ha dado y el Señor ya nos dio esa llave, pero si no las activamos, si no las avivamos, si no las ponemos a funcionar, si no actuamos, queda allí guardada como la sal en el salero. Quedaría en un cofre, entonces estas llaves quedarían bien guardaditas en el llavero de la iglesia. Y de pronto lo ponemos ahí a la entradita y tenemos ahí el llavero, pero si no las sabemos utilizar, no podemos tener y el enemigo entonces prevalecería. Algunas de las llaves son la palabra de Dios. Por la palabra de Dios dice que nosotros, y la palabra de Dios, Dios dijo para el mundo, para todo el mundo, no solamente para los creyentes, dijo el mundo, el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, en general, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, no solamente para los creyentes, la palabra es para todo el mundo. Otra llave, la palabra de Dios, la verdad, ya hablamos de la verdad. La llave de la fe es importantísima porque es una llave poderosa que abre y cierra eficazmente. Abre, ya sabemos lo bueno, y cierra a lo malo. La oración de acuerdo también. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo acerca de una cosa aquí en la tierra, mi Padre que está en los cielos se las dará. Es un arma, es una llave poderosísima, la oración de acuerdo. Otra llave poderosa que abre las ventanas de los cielos es dar. Y yo te daré y abriré las ventanas de los cielos. ¿Sí? Cuando uno no es avaro, cuando uno no es dominado por el dinero, dominado por las cosas, sino que uno da el amor, uno da el abrazo, uno da la ofrenda, uno da su diezmo, uno da esto es una llave poderosísima que abre puertas, que abre las ventanas de los cielos. La puerta principal, pienso yo, que la estamos viendo ahora y lo estamos escuchando, es acerca de la llave poderosa por la cual se define todo, es el amor que también hemos hablado. Todo esto es para el bien y el buen desarrollo de una nación. Entonces, estas son las puertas, y someramente hablando así. Por la fe, vamos a hablar un poquito acerca de la fe y acerca cómo abrir las puertas. Y voy a referirme entonces al libro de Génesis. La fe con la palabra es importantísima. Voy a leer algo que podemos por medio de la fe hacer cumplir la palabra. La palabra se cumple. Mire, Dios tiene palabra absolutamente para todo en la Biblia. Y el Señor Jesucristo siempre hacía esto. Cuando Él fue a bautizarse con Juan Bautista le dijo, pero tú eres el que debes bautizarme a mí, y en cambio yo te voy a bautizar. Y entonces el Señor Jesucristo dijo, Juan Bautista estaba refiriendo a otra cosa, pero el Señor Jesucristo le dijo, deja y cumplamos con todo el consejo de Dios, con la palabra de Dios, cumplamos. Dice también que Él hacía cumplir las Escrituras. Cuando
Una vez el Señor entró a la sinagoga, entró y estaban todos reunidos. Él tomó el pergamino donde estaba la palabra escrita, la leyó y era cerca de Isaías capítulo 60, donde dice que el Señor me ha ungido. Aquí el Señor me ha ungido con el Espíritu Santo y me ha enviado, y en fin, todo lo que dice ahí. Entonces él lee ese pergamino que está en Lucas capítulo 4, versículo 18 tal vez, y él empieza y entra a la iglesia y delante de todos lee esto. Dice, y el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha ungido para sanar a los quebrantados del corazón y dar libertad a los que moran en tinieblas, a los que son presos de la mente, a los que son presos del entendimiento. Y él dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. El Señor hacía cumplir la palabra que se había dicho con anterioridad, porque también aprendimos y dijimos en el anterior domingo que por la fe nosotros podemos tomar algo que se dijo, algo que está en los cielos, porque la palabra permanece, la palabra es eterna y permanece en los cielos, pero lo que se dijo, promesas que se dijeron hace tiempo, las podemos hacer valer y hacer validar la y para que se cumplan hoy. Esa es una potestad, una capacidad, algo que el Señor nos dio a nosotros para hacer cumplir la palabra, las promesas, la voluntad, todo lo que Dios tiene para nosotros, para hacerlo cumplir por medio de la fe y la palabra. Fe y palabra trabajan juntas. En Génesis capítulo 22, versículo 17, hablando de las puertas, mire cómo dice aquí, dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, y multiplicaré tu descendencia. Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aquí está la palabra. Nuestra descendencia poseerá, vencerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí está lo que tenemos hoy día que hacer cumplir. Fíjese que está diciendo que nosotros sí nos multiplicamos, pero no para encerrarnos. Somos más hoy día que hace 10, 15, 20 años. Somos más cristianos. Bendito sea el Señor por su palabra preciosa, pero no nos multiplicamos para quedarnos allí y no ser sal y luz y no operar en el poder del reino de Dios, sino para poseer, para dominar, para atar, para frenar las fuerzas de las tinieblas y aún las fuerzas naturales. También el Señor nos dio ese dominio. En Génesis capítulo 1 dijo que nosotros bajo nuestros pies estaría todo la creación de Dios. Nosotros deberíamos estar utilizando ese poder, soltarlo. Pero a veces lo comenzamos a hacer y como que no nos resulta y ahí paramos. O nos contentamos con que nos digan buenos sermones, preciosas cosas bonitas de pronto, que nos animan, dar, como les decía, mensajes motivacionales, que les despierten los sentimientos o que les aviven las emociones. Y entonces a la gente le gusta sentirse emocionado, le gusta sentirse fuerte y le gusta sentirse, aunque después salga y llegue y empiece a ver otras cosas o se deprima. No, cuando Cristo está vivo dentro de nosotros por el Espíritu Santo, es para perseverar, es para mantener y es para ir a cambiar realmente este mundo. A veces nos sentimos así pequeñitos, pero yo, ¿cómo voy a cambiar? Cada uno es importante en su propio mundo, en el mundo que le rodea. Dios, también lo hemos dicho, tiene un propósito para cada uno. No nos va a mandar el Señor a hacer algo donde no conocemos o nos va a mandar a hacer cosas por las cuales el Señor no nos ha preparado. Nosotros podemos hacer cumplir esta palabra que se le dio. Esta palabra se la dio a Abraham, el padre de la civilización, el padre de la fe.
y podemos hacerla cumplir hoy, que sea para hoy, que sea pues por el Espíritu, nosotros por el Espíritu y por la fe nosotros podemos estar seguros de que esta palabra que ya está dicha, que ya está decidida, que ya se enunció, que ya se declaró, hoy la podemos hacer cumplir, bajar, así como hablamos también en otra ocasión de cómo podemos entrar al reino de los cielos y traer nuestra salud por la palabra de Dios y hacerla cumplir, hacer cumplir la palabra. Y la Biblia tiene la palabra de Dios, la palabra de Dios, las Escrituras tienen muchas cosas que todavía no han sido reclamados por los que tenemos ese poder. Esto dice entonces, te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia, cuando está hablando de la descendencia, está hablando de esta generación, pero también de las próximas, de nuestras próximas generaciones, nuestros hijos con nuestro ejemplo, con nuestra enseñanza, entonces también poseerán. Si nosotros ahorita en esta generación comenzamos, nuestra descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Y para qué? Finalmente, para que sean benditas, para que sean fortalecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque obedecimos la palabra de Dios, porque la pusimos en práctica, porque no nos la guardamos, porque no nos dio miedo, porque no nos dio temor de hablar en contra de lo que sea, porque eso es lo que nosotros debemos hacer. Así que yo les dejo esta palabra ahí, para que pongamos en práctica lo que el Señor nos ha dado. Pero aquellos, porque el Señor dijo para los que no lo tienen, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, testimonio de vida, testimonio de poder, testimonio de sanidad. Me seréis testigos, recibiréis el poder. Y el poder que el Señor nos da es contra las fuerzas de las tinieblas. El Señor vino, entre otras cosas, a deshacer las obras del diablo. Así que si tú no has recibido el poder, porque el poder está listo para ser entregado, para ser repartido a aquel que crea en Cristo Jesús. Si no has recibido a Cristo Jesús en tu vida como tu Señor, como tu dueño, como tu Rey, y no has aceptado el gobierno de Dios, no has aceptado el reino de Dios y has sido manipulado por otros poderes, es el tiempo en que el Señor te saca de las tinieblas y te traslada al reino de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Si crees que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que vive, que murió, que resucitó y que hoy vive y está dando y llamando a su ejército, y está llamando porque las puertas del reino de Dios están abiertas para todo aquel que quiere entrar, para todo aquel que quiere entrar. Y el que no, como dice la palabra, y el que cree, se le dará vida eterna, pero el que no crea será condenado también eternamente. Si crees en Cristo Jesús, entonces dile, yo creo que Cristo Jesús dio su vida por mí en la cruz. Yo le entrego mi vida. Ya no quiero vivir siendo dominado por el odio, ya no quiero vivir siendo dominado por la mentira, por el engaño, por mis propias ideas, por los demás. Ahora quiero que tú gobiernes mi vida, que tú seas el dueño de mi vida. Te entrego mi vida y quiero recibirte como mi Señor, como mi Rey, como mi Salvador, Señor Jesucristo, y te doy gracias. En ese instante el Señor te llena de poder y lo puedes tú comprobar inmediatamente. Si tú recibes el poder, recibes el Espíritu Santo que vendrá a vivir en ti, que vendrá a morar en ti con todo su poder, en ese instante tú puedes ir. No tienes que esperar mucho, tú puedes ir
y decirle a tu niño, a tu niña, a tu esposa que tiene algún dolor, alguna enfermedad. Yo aprendí que en el nombre del Señor Jesucristo podemos recibir la sanidad. Reciba la sanidad, reciba la paz, reciba la tranquilidad y reciba el gozo. Y lo puedes demostrar solamente por la fe. La fe es creer en Cristo Jesús. Creer y ver que Cristo es real. Así que finalmente, en ese poder, juntos, hagámoslo juntos. Únase usted conmigo, únase en este momento conmigo. Yo hablo a la iglesia de reino que opera en el poder y en la autoridad del nombre del Señor Jesucristo, vencedor de las tinieblas, que ya ganó toda batalla. Es el Señor Jesucristo. En ese poder únase conmigo ahorita en este momento y declare conmigo que atamos toda obra de las tinieblas, toda obra del mal, la atamos, la impedimos, detenemos toda incursión de las tinieblas, de todo espíritu inmundo, de toda enfermedad, de todo aquello que está afectando nuestra vida, nuestra mente, a nuestros hijos, nuestras familias. Todo esto en el nombre del Señor Jesucristo lo atamos con poder, con autoridad, lo detenemos, ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo que retroceda, que salga de nuestras vidas, que salga de nuestra familia, que salga de nuestro empleo, que salga de nuestro trabajo, que salga de nuestro negocio, que salga de nuestro consultorio, que salga de nuestro taller en el nombre del Señor Jesucristo. Que toda inmoralidad, toda perversión, todo engaño y toda mentira sea descubierta en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, y que todos recibamos la paz y la apertura al bien, una mente lúcida, una mente abierta a las cosas de Dios. Y en el nombre del Señor Jesucristo también desatamos con poder y autoridad, en el nombre que es sobre todo nombre, desatamos la paz, desatamos la libertad, desatamos el amor, desatamos la prosperidad, desatamos la salud y desatamos la justicia en tu vida, en tu casa, en nuestra ciudad, en nuestra amada, querida Colombia y en todas las naciones del mundo. Así sea y cúmplase y hágase esta palabra, así como en el cielo, hágase aquí en la tierra y en todas las naciones, y hágase en tu vida y hágase en mi vida. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. La gloria es para ti, porque tuyo es el poder, tuyo es el reino, y para ti la adoración y la alabanza. Gracias, Señor. Nos vemos entonces dentro de 8 días, Dios mediante.